La Navidad tiene un impacto en las relaciones internacionales y en Global Diplomática estaremos viendo varios aspectos de las mismas en este Christmas Special con Isabel Almanzar, Hello, Kevin Mendoza y yo, Carolina Guzmán. La Navidad. ¿Qué es la Navidad? La Navidad, como nosotros la conocemos, es el nacimiento de Cristo. Y nosotros los cristianos la celebramos alegóricamente como el día en que nuestro Salvador vino al mundo. Sin embargo, ¿qué eran antes las festividades que se daban en estas épocas? Eran varias. No se celebraba justamente lo que era el nacimiento de Cristo como hoy en día lo conocemos como Navidad, sino que se celebraba lo que era en época de el solsticio, que es un fenómeno astronómico que representa el momento en que el sol alcanza su mayor declinación en altitud con respecto a la línea ecuatorial, y era un momento muy oscuro en la época y muy frío porque era época de invierno, y se cuenta la historia que los católicos declararon esta fecha como Navidad para alejar a los paganos de estas fiestas, porque se adoraba era al dios romano de la agricultura, lo cual estaba vinculado a, como ya dijimos, al solsticio de invierno. Entonces, en esta época, las personas entraban árboles a sus casas para ver el verdor, porque como todo estaba cubierto por la nieve, perdían, digamos, que esa magia de ver el verdor de la naturaleza, y también cortaban leñas para mantenerse calientes. Por eso vemos las tradicionales fogatas que vienen desde ese momento que se remontaba en la historia. Y justamente el solsticio se daba del 17 al 23 de diciembre aproximadamente, y como no se podía salir a cazar y los animales como quiera iban a morir en invierno, se hacía una gran matanza de animales para tener carne para comer, por lo cual era la época indicada para el gran festín, donde todos comían mucho y bebían y estaban desenfrenados porque estaban descansando también de todo el año, de sus labores. Y así fue como una tradición se fue mezclando con otra de las comidas navideñas y de esos grandes festines que hoy día nos damos. Sin embargo, adoptando eso como el nacimiento de Cristo, porque si bien la Biblia, según los evangelios, Mateo y Lucas, si no me equivoco, ¿verdad?, que es donde está reflejado sí, la historia del nacimiento de Jesucristo, no estipulan una fecha exacta del día en que nació Jesucristo. Sí, los cristianos eligieron una fecha para conmemorar lo que es el nacimiento, y así entonces objetivamente tener un día para celebrarlo, aunque sabemos que la Biblia no estipula de que fue el 25 de diciembre, pero es un día que elegimos para celebrarlo. Por ejemplo, en los años 323 al 354 más o menos es cuando se fija esta fecha. El emperador Justiniano declara que la Navidad iba a ser la fiesta oficial del invierno para que sea una fecha cristiana. Y asimismo, es en la Nochebuena del 1223 donde se hace el primer nacimiento, que se hace en una cueva en una parte de Italia, donde todavía hoy día se celebra y se hace ese acto conmemorativo del nacimiento de Jesús. Y es una tradición muy bonita que cada día hemos ido adoptando y que hemos ido colocando esa tradición en nuestros hogares, alrededor del árbol navideño, donde ponemos el nacimiento de Jesús, que como lo dice la palabra Navidad, la Navidad significa el nacimiento de Jesús. Pero vemos cómo cada cultura ha adaptado sus fiestas a lo que es esta festividad, que es muy bonita y es muy tradicional. Hubo un momento y una época donde la Navidad estuvo prohibida por los protestantes porque se desenfrenaban tanto la gente comiendo, bebiendo en estas fiestas, que decían ya esto no es religioso, o sea, los paganos no están celebrando el nacimiento. Entonces las personas lo celebraban de manera oculta en sus hogares, y esto dio indicio a que en algún momento tuvo que decirse, no señores, estas tradiciones tienen que permanecer.
Y así se han ido añadiendo diversos elementos. Y así como hemos dicho sobre algunos cristianos que celebramos el nacimiento de Cristo, otros no lo celebran. Por ejemplo, Kevin, háblame de ti, de tu familia. ¿Qué tal? Yo soy Kevin. En mi caso, no celebramos el nacimiento de Jesús como Navidad, porque tenemos claro, como se había dicho anteriormente, que no específicamente, no dice de manera específica la Biblia en el momento donde nació Jesús, pero sí hay ciertos conocimientos fuera de la Biblia. Ahí está la historia, hay demasiados libros y hay también un método, como quien dice, teológico, que es como se estudia la Biblia, donde se puede descifrar en qué tiempo nació Jesús, estudiando los tiempos de las Pascuas, los tiempos de el Pentecostés y todas esas cosas. Entonces uno puede deducir en qué tiempo más o menos nació Jesús. Como sabemos que no está tan acercado al tiempo de diciembre, sino que está un poquito más a septiembre, octubre, entonces nosotros hacemos lo que es la celebración de la Pascua judía, pero no específicamente la Navidad. Y así vemos cómo cada familia y cada cultura adapta la festividad según el significado que quiera darle. Yo creo que es prácticamente imposible descifrar qué día nació Jesús, pero me gusta tener ese día para conmemorativamente celebrarlo, aunque no haya nacido per se el 25 de diciembre, pero me parece una tradición muy linda de darle ese sentido a la Navidad. Y de hecho, como los cristianos celebramos la Navidad, otras culturas que lo consideran ofensivo celebrar el nacimiento de Jesús porque no creen en él o creen en otras cosas, dicen felices fiestas, y cada cultura entonces adopta, porque decir feliz Navidad, nacimiento de Jesús, entonces están ofendiendo. Entonces muchas personas han adoptado ese término de las felices fiestas. Sin embargo, cada vez vemos cómo las tradiciones han ido, según la globalización y las culturas se han ido acercando, cómo cada cultura ha ido agregando su granito de arena para esta celebración, y eso lo vamos a estar viendo en este podcast. Por ejemplo, las luces navideñas. ¿Saben cómo nacen las luces navideñas? Bueno, señores, pues es en el 1862 cuando Edward Johnson, vicepresidente de la compañía Edison, crea unas luces navideñas que se dice en ese tiempo que fue ideado y pensado por las lucecitas de la central telefónica que prendían y apagaban, pero no fue la compañía General Electric quien las popularizó y las comercializó como luces navideñas, que en ese entonces costaban unos $12, lo que hoy podemos traducir como unos $280, muy costoso para la época. O sea que la Navidad era para ricos. Pero hoy en día no se concibe un hogar sin esas lucecitas navideñas, claro. y las calles adornadas de esa festividad que vemos en esas luces. Sí, eso. Ven cómo todo impacta lo que es las relaciones internacionales, el comercio internacional, porque si no tuviéramos tratado de libre comercio, ¿tú sabes cuánto saldrían esas luces? Esos impuestos y todo eso. O sea, cada cosa tiene su impacto en lo que es la cultura de otra nación, gracias a la globalización. Y por ejemplo, podemos hablar así mismo de los árboles navideños. Como dijimos en el inicio, con el motivo de tener esa festividad dentro del hogar y ver algo verde en un momento donde todo estaba cubierto de nieve, se entraban esos árboles en la casa. Y se dice que esa costumbre nació en Europa, que era el lugar donde estaba la época más fría y más oscura por el solsticio y todo eso, y que se dice que el primer arbolito fue en Finlandia, y luego se fue popularizando por otras partes del mundo. Y se ha convertido en todo un símbolo navideño. Sin embargo, no es hasta el 680 cuando San Bonifacio ve que unos paganos están adorando a los árboles,
porque siempre mantenían su verdor durante el año, y él decide cortarlo porque según los paganos este árbol era sagrado y que representaba el universo y todo eso. Entonces él decide plantar un abeto, que ese es el arbolito que conocemos hoy día como el árbol de Navidad, y lo decoró sí, con manzanas y velas, y decir que esto era conmemorativo a la cristiandad. Y así es como nosotros vamos adoptando ese árbol navideño que todos tenemos en nuestros hogares y lo decoramos bien bonito. Esa decoración de ese árbol no puede faltar. Claro. Y según la historia, los sopladores de cristales hacían competencias. Y cada vez que soplaban, se iban acumulando unas bolas de cristal que luego se desperdiciaban, y las esposas, para hacer algo con eso, empezaron a decorar los arbolitos con esas bolas de cristales que se volvieron muy pesadas, y luego para poder comercializarlas fueron haciéndolas más asequibles. Por eso es que ustedes ven que las bolas navideñas antiguas son de cristales. Sí. Y bueno, las más finas también sí lo siguen siendo de cristal. Pero se fue cada sentido de las tradiciones que se hacían en la época, se fueron adoptando a lo que vamos conociendo como las tradiciones hoy en día que cada quien tiene de la Navidad. Y así mismo vemos cómo fue la familia real en Reino Unido, en el castillo de Windsor, donde posó en una ilustración navideña alrededor del árbol, lo que lo popularizó. Y se dice que en Estados Unidos le quitaron el bigote al príncipe, la corona, a la reina y todo eso. Y así fue como adoptaron esa imagen como la imagen oficial de lo que es la familia. Una imagen familiar navideña. Sí, como una familia alrededor del árbol. Y así fue como se fue popularizando este elemento en los hogares. Y justamente por lo que comentábamos anteriormente de que en la antigüedad las personas adoraban al árbol como algo sagrado y lo entraban en sus hogares, es que muchos cristianos no celebran la Navidad con el arbolito dentro del hogar. Yo lo veo como una tradición bonita, navideña. En mi caso particular, papi siempre iba a un pueblo aquí muy frío que se llama Constanza, y compraba esos árboles de pino y ese olor a pino en mi casa. Mi tía decorando el arbolito, nosotros alrededor. Todo eso para mí representa la tradición del arbolito. Entonces, si bien vino por otras tradiciones, yo lo recuerdo con la añoranza de lo que yo viví propiamente en mi hogar. No, claro, y que también la Navidad, eso es una gran parte de lo que es la nostalgia, porque uno le recuerda los tiempos buenos en familia que uno vivió, y digo, bueno, yo quiero revivir eso, yo quiero que mis hijos, las personas que tienen hijos, yo quiero que ellos también vivan esta infancia tan bonita en la Navidad que yo tuve. Yo me imagino que yo también continuaré mis costumbres familiares que yo tengo con mis futuras generaciones. Así, es algo que se mantiene en realidad. En mi caso, nosotros no celebramos con arbolito, pero celebramos en familia. O sea, vienen todas las personas de mi familia, de padre, que están fuera, y nos reunimos y ahí pasamos el rato. Y la cena navideña. La cena no se puede. Claro. Y los villancicos, señores, que en tiempos antiguos se cantaban en la época y han ido evolucionando y cada vez están más modernos, pero tienen un trasfondo religioso. Sin embargo, son parte de la Navidad y es un elemento también donde uno se hace parte de irle a cantarle a los vecinos. Aunque se ha ido tergiversando mucho lo que se canta, pero yo he sido parte también de irle a cantar a los vecinos, la gente lo adapta y todo eso. Ajá, sí, ahora incluso hay tradiciones donde lo he visto de grupos de los barrios que salen hasta con un santa y todo a cantar por los diferentes residenciales para recaudar dinero en Navidad. Sí. O sea que miren por dónde y a la gente le encanta porque la gente lo oye y el grupo de Navidad. En mi casa han pasado ya varias veces. Claro, y eso de verdad en una forma u otra te ponen la sintonía navideña. Sí, te ponen el mood, esa la Navidad dominicana. Esa es la palabra. Y así mismo también vemos lo que es la famosa flor de Pascua, que algo que pude leer y que me gustó mucho, es que tiene un origen mexicano y no lo sabía. Esa flor de Pascua
era utilizada por los indígenas para teñir ropas y para curar la fiebre. Y fue un embajador estadounidense, Robert, se llamaba, para decirlo tal cual, George Robert, en el 1825, donde popularizó esta flor al regalarla y eso, y por su apellido es conocido en algunos lugares como Poinsettia. Y esa flor tan bonita es una tradición navideña porque justamente en diciembre es cuando ella florece, se pone de color rojo, cambia su color y nosotros adornamos mucho. Yo particularmente, eso no puede faltar en mi hogar, aunque cada año la compro nueva, porque yo no tengo la costumbre de cuidar plantas, pero prometo hacerlo de ahora en adelante. Y es un elemento porque es un elemento muy lindo de la época, de verla como ella torna su color y eso, y es un detalle vibrante en nuestras casas. Y la Navidad tiene su luz propia. Sí. Son elementos que se van impulsando. Y hay una figura en la Navidad que es popular pero causa mucha polémica. Ay. Santa Claus. Santa Claus es meramente comercial y es una figura construida por Clement Clarke, quien en el 1852 creó un poema donde él reunía viejas tradiciones con otras tradiciones que él mismo se inventó. Entonces, en esas tradiciones, en ese cuento mágico, él hacía referencia, dice que inspirado en un obispo que se llamaba San Nicolás, y que ese obispo les regalaba juguetes a los niños y defendía a las personas y todo eso. Y aunque también dicen que fue inspirado en el dios Odín holandés, una tradición holandesa, para construir este personaje místico. Hay una parte que a mí no me gusta para nada de la historia de Santa Claus. Primero es que para mí le resta a los Reyes Magos, al significado verdadero de la Navidad para mí como cristiana, que es el nacimiento de Cristo, y que luego los Reyes Magos dejan esos reyes para los niños. Y viene entonces Santa Claus, que tiene un fin comercial. Sí, su momento. Y él entonces... Un antecedente que no se sabe cuál de todo. Es completamente, verdad, construido, pero viene junto con luego que él entra a las casas y le deja los regalos a los niños que son buenos, entonces entra Krampus, un demonio que se lleva a los niños y los maltrata a los niños que se portaron mal. Entonces esa tradición a mí en lo particular como que no me... No, y que en su origen era utilizado para comercializar tabaco y whisky, y luego la Coca-Cola, o sea, como pasó de ser una figura, bueno, es una figura que es súper comercializada, pero pasó de ser algo para vender cosas para adultos a hacer lo que le dan los regalos a los niños. Sí, es un poco turbio la historia de Santa Claus. Y es bueno conocer de dónde vienen las tradiciones, porque sí, mira, como de comercializar cosas para adultos, entonces ahora es la figura de la felicidad. Niños. Lo adoptó Coca-Cola y hace unos anuncios bellísimos porque realmente es muy bonita la... Que no da sí, hay que dársela a Coca-Cola. Pero para mí en mi casa, aunque sea el 25, se dejan los Reyes, aunque no sea el 6 de enero. El 25 es Navidad y Reyes. Claro, porque cada país tiene su tradición. En nuestro caso hay una parte que a mí me duele mucho, y es que el Día de Reyes era una tradición muy bonita en República Dominicana, donde se dejaban los juguetes y usted escuchaba los pitos y las pelotas en todas las casas, y los niños jugando y los padres jugando con sus hijos. Sin embargo, el presidente Leonel Fernández, para que el país sea más productivo, cambió esa fecha porque se hacían puentes. Es decir, si caía jueves el 6 de enero, lo movían para que las personas, porque después las personas dejaban de trabajar viernes, sábado, etcétera. Y entonces ahora ya no hay una tradición del 6 de enero, porque nunca es el 6 de enero, siempre es otro día. Sí, entonces, se perdió. En el caso mío, yo me veo muy afectada porque mi mamá se despertaba muy emocionada a jugar con nosotras, y entonces ahora mi mamá se tenía que ir a trabajar y nos dejaba en la casa con la familia, y ya como que esa tradición de jugar con mami y todo eso se fue perdiendo, y ya yo no podré tener esa tradición con mi hijo. Entonces uno se ha visto forzado a celebrar el 25 de diciembre
Y todo porque por decisiones que, como vemos, de Estado, afectan a las tradiciones. Uno no controla. Claro, entonces se va perdiendo como que esa magia, pero es bueno ver también cómo las tradiciones de cada cultura y de cada hogar se van uniendo para tener las festividades que tenemos hoy en día. Por ejemplo, este cascanueces que vemos aquí, que me encantan los cascanueces, eso viene de Alemania. Se dice que un artesano los hacía y los vendía, y que un día un padre que tenía a su hijo enfermo puso un cascanueces debajo del árbol y que su hijo se le sanó. Si bien eso es una leyenda, una historia, es que se vendía mucho en los mercados navideños y como que ya eso es parte como de la tradición. No, y también que llama mucho la atención, o sea, los niños, ellos en sus ojos, me imagino, pueden verlo como un juguete y eso llama mucho la atención en realidad. Sí, y que son esos tradicionales juguetes de madera antiguos que se hacían en los mercados en Navidad para que los niños jugaran, que hoy en día ya todo se ha ido evolucionando. Y son esos detalles. Ahora lo que antes era de madera, ahora es impreso 3D. De vidrio. Wow, sí, mira cómo va lo que es la tecnología y los aportes de la humanidad al desarrollo. Y que mire, son de madera, eso está atrás. Y vivan en 3D. Sí, yo recuerdo que una vez yo fui a México y le traje a mi sobrina unos juegos tradicionales mexicanos. Y ella me dijo, tía, pero qué aburrido, así que juegan los niños en México. Y yo, no, eso es parte de la tradición. Hay de todo en México. Simplemente que me pareció bonito traerle unos juegos tradicionales. Ay, yo soy pero actualizada. Estaba tan actualizada ya en cuanto a la tecnología y qué sé yo, que ella quiere un carrito, eso del control. se lo encontró, no se lo encontró atractivo. Aunque uno sí, por la añoranza, ve esos juguetes como que, ay, qué bonito. Y que uno mañana dándole un carro de los de control a su hijo y él dice, no, yo quiero un drone. No. Y así mismo en las tradiciones navideñas vemos algo muy lindo, como es el mercado de Viena, al que si usted no ha ido, les recomiendo que vaya, aunque yo tampoco he ido, pero quiero ir. Sí, queremos. Porque es bello, o sea, esas tradiciones vienen de los años 1200 y ahí siempre se hacen esos mercaditos bien bonitos, navideños, con muchas luces y todo eso que usted ve en esas películas navideñas, que evocan una tradición donde las familias salían a comprar los juguetes, los artículos de decoración que las esposas llevaban a las casas, los esposos que sí hacían unos juegos y bebían y comían. O sea, era una época muy bonita, donde es lo que representan estas festividades para nosotros, es compartir, es estar en familia. La armonía. Es un momento lindo, donde cada tradición de cada lugar se une para que hoy en día tengamos lo que es la Navidad y los elementos de las, como dicen otros que no son religiosos, las felices fiestas. Sí, los elementos festivos, exacto. Por ejemplo, los africanos lo que celebran es el Kwanzaa, que el Kwanzaa es una festividad que de honor a la herencia africana del 26 de diciembre al 1 de enero. Y ahí celebran los frutos de la cosecha y tienen su propia tradición. También vemos los chinos que celebran es el Año Nuevo Chino, que es en una fecha diferente a la que celebra Occidente. Rusia también tiene su propia festividad, porque se adecuaron a otro calendario que no es el que nosotros vemos, y ellos lo celebran después de enero. Exacto, los judíos Hanukkah, que lo celebran, creo que es del 18 al 26 de diciembre, y no tienen ninguno de estos elementos que tenemos nosotros. Ellos tienen, creo que la estrella de David, con eso sí celebran, y cada cultura adapta las festividades a su tradición. Sí. Y entre ellos mismos, los judíos, entre ellos mismos no tienen como que una cultura general, porque entre ellos mismos tienen como que la idea, uno tiene la idea de que la estrella de David es pagana, otro tiene la idea de que no, y así. Sí, exacto, me imagino que así como uno los ve a ellos, como que esas, o sea, las creencias y las cosas que hacen en esta época, me imagino que ellos también ven lo que nosotros hacemos como algo extraño o como algo inusual o algo lo que no
debería hacerse en realidad. Lo que pasa es que, según la historia, cuando la Iglesia Católica llegaban a conquistar algún territorio, lo primero que hacían era construir una iglesia en los templos religiosos que ya esa cultura tenía. Una manera de implantar su ideología a la nación invadida, digamos, porque era una nación porque eran personas que tenían una cultura, una creencia, un territorio, etc. Y asimismo llevaban sus tradiciones, pero una manera también de poder convivir con ese pueblo conquistado era adaptando sus creencias y su cultura. Sus creencias y sus tradiciones, fusionarlas también con las de ellos para así poder tener algo en común. Eso es parte de la cultura, usted tener algo en común con el otro y con lo que se celebra, y así cada elemento de la Navidad, como hoy lo conocemos, se van adaptando. Yo, como les decía fuera de cámara, a mí no me gusta el muñeco navideño, el muñeco de nieve, porque yo nunca he hecho uno. Entonces, para mí eso no significa... Exacto, yo no he hecho un muñeco de nieve, entonces, aunque he visto la nieve, nunca he estado en un país donde cae nieve en Navidad, por lo cual no he hecho un muñeco de nieve. Entonces, para mí eso no tiene ningún tipo de significado para yo tener una decoración. Uno no se identifica porque con lo que uno ve normalmente, o sea, uno no... Como por ejemplo, la flor de Pascua, uno sí lo ve. Claro. Y a uno le gusta, pero los muñecos de nieve, ¿sabes? Uno casi no... Claro, la flor no tiene de Pascua ese recuerdo. Es un elemento latinoamericano, entonces es un detalle que sí evoca la cultura y que es un aporte de nuestra región, digamos, a lo que son las festividades. Entonces, es algo que sí está más identificado con nosotros. Entonces, cada quien adapta como que la cultura y su tradición a lo que ha vivido y a lo que evoca esta época para nosotros. Para mí, los bombillitos, eso es mi papá viendo la decoración navideña, sonriendo, y eso me gusta ponerlo. Entonces, yo viví mis historias y mis recuerdos de niña, y yo quiero que mi hijo también tenga su festividad. Sí. Y por eso también le hago a él sus tradiciones. Eso es parte de todo lo que nosotros hemos visto como Navidad. Y cómo se han ido construyendo las tradiciones a raíz de la globalización. Por ejemplo, una parte importante es el impacto de la Navidad en las relaciones internacionales. En Francia, en el siglo XI, los clérigos impulsaron el movimiento de la paz de Dios para evitar las guerras en Navidad. Y fue una manera de una tregua, donde en tiempos de Pascua no hubieran conflictos. Pero la tregua más reconocida en Navidad fue en 1914, cuando estábamos en la Primera Guerra Mundial, y los soldados alemanes decidieron decirle a los británicos: señores, vamos a calmarnos. En buen dominicano, ¿eh? Vamos a cogerlo un poco variado. Sí, vamos a repartirnos los regalitos, vamos a relajarnos, a bebernos los chocolates, vamos para un alto al fuego. Y se paró en ese momento, y en lo que se conocía como Tierra de Nadie, donde estaban todos los cadáveres, cada quien enterró a sus muertos, y hasta jugaron un partido amistoso de fútbol. Y la primera copa. Y no, la primera no, porque la primera, ¿cuándo fue? Bueno, eso es un tema para otro podcast, que tenemos que hacer un podcast de ya saben. Pero fue un momento bonito donde todavía se mantiene esa tradición de jugar al fútbol en ese lugar donde se dio esa tregua. Esa tregua, sí. Y es un momento, como vemos, que estas festividades, de usted sea religioso o no, evocan a la paz. A estar en familia, a tener un momento donde se intercambiaron regalos. Se dice que los alemanes regalaron sobre las cosas tradicionales que ellos tenían, y se intercambiaron hasta puros y ciertas cosas donde hubo paz. No, y que también, como a pesar de la barrera del idioma que había, o sea, tenían el mismo sentir de paz, de armonía, de vamos a dejar nuestras diferencias atrás para tener como un tiempo como de calma, de festividad. No, y de hecho eso se propagó a otros lugares del conflicto, donde muchas
Muchas tropas también bajaron, aparte de que muchos de los capitanes no estaban de acuerdo, pero llegó un momento en que la tregua se hizo popular, digamos. Y así mismo, señores, como vemos esas partes buenas, vemos que hay otros que se aprovechan del momento para el conflicto, como fue en el 1964 el ataque al Hotel Blim, donde murieron 2 capitanes del ejército de Estados Unidos y muchos estadounidenses fueron heridos, porque es un momento donde el enemigo sabe que tú bajaste la guardia y Sí. ataca. Y causa el efecto contrario al De lo que se debería. espera. Ujú. Asimismo también vemos la popular, el popular conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur, con lo que es el encendido de De la torre. la torre, el famoso que simula un arbolito navideño en el lado de Corea del Sur, lo cual Corea del Norte lo considera como una guerra psicológica. Y Ay, es ay, ay. ofensivo para ellos que prendan ese arbolito. Entonces Corea del Sur ha dejado de prenderlo a raíz de eso, porque se ve como una provocación. Entonces vemos cómo elementos de la cultura pueden afectar a otro. Y las tradiciones lo pueden ver como una provocación, y todo es utilizado en tiempos de guerra. Todo influencia de manera diferente. Y asimismo también vemos que la competición ideológica y tecnológica que se dice que hubo en 1968 entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, en ese momento fue la nave Apolo, cuando la nave Apolo leyó el Génesis, y al leer el Génesis fue una provocación, como mira, yo gané. Porque lo leyeron en Nochebuena, porque imponiendo, ustedes saben en ese momento que si la Guerra Fría, que esto, que lo otro, imponiendo como su liderazgo sobre lo que había alcanzado en ese momento y lo que significaba, porque es una parte del poder blando, señores, cómo se influencia a otras culturas a través de los logros y de los avances tecnológicos. Y señores, hablemos ahora del comercio internacional. La época navideña es el punto donde más dinero mueve el comercio mundial. Miles de millones de dólares, donde usted y yo todos somos víctimas y consumidores. Las importaciones suben a nivel, sorprendente. Porque todos estos detallitos que usted ve aquí, uno quiere comprarlos para adornar sus hogares, para estar en el mood festivo. Y los filmes navideños, señores, eso es toda una industria. Oh, sí, las películas. Ahí Y la música también. Los fantasmas de Scrooge. Claro, todo eso evoca, ¿verdad? Ser parte de la tradición, pero ser parte de la tradición a costa de su bolsillo. Entonces usted también tiene que ser selectivo con las tradiciones y cómo usted la implementa, porque si bien yo estoy a favor de que la economía circule, esa presión social de la decoración del arbolito, de que no puede tener los mismos adornos del año pasado, porque ya lo vieron en Instagram, estrenar ropa para las redes. Sí, o sea, se gasta dinero en todo, en la casa, en la ropa, en la comida, en los hijos, los niños, las personas que tienen hijos, o sea, se gasta dinero en todo. Y también que las personas a veces aprovechan los bonos que se dan laborales para comprarse ya sea una inversión o comprarse cosas que añoraban en el año y que esperaban entonces ese momento Esperando el doble en la sueldo. Navidad, sí, para estar en el tenerlo. doble precio. En el doble precio también. Sí, y la tarjeta en enero esperándote, sí, págame, fecha límite. Por la mañana. Entonces, hay que ser muy Consciente. muy consciente, sí, para no dejarse seducir por los gastos navideños, porque los angelitos, pon El 100 chocolate. para el chocolate para el compartir, que vamos a decorar. Ahora se suman también los Uber que uno usa para llegar a los sitios de las actividades. La tarifa dinámica se pone, Ay, ay, ay. se pone doble, pero todo el mundo quiere su doble.
Eso mismo, esperando el doble sueldo para que te llegue el doble precio. Sí, que Claro. los descuentos, que en realidad no son ningún descuento, es lo mismo. Entonces, al fin y al cabo, no es tan sencillo, señores. Miren, Para nada. hay muchos gastos, hay muchos compromisos en esta época. Y si bien nosotros, celebrando el nacimiento de Jesús, vamos con la tradición de los Reyes Magos, de dejarle los regalos al niño, se ha vuelto una tradición muy comercial cuando agregamos a la figura de Santa, que es regalo para todos. Entonces ahora no nada más a los niños, también a todos los adultos y todo eso. Y más ya que el sentido bonito de celebrar en familia y todo eso, es más, ¿y qué me vas a regalar de Navidad? Mira, yo calzo tanto. No, y es una presión, señores, o sea, Yo espero que ahí me regalen algo bueno porque llevaste tanto. Porque yo que te ajá. y ahí vienen las enemitas en el trabajo, porque fulana me dejó, mira, dijeron que el tope era 500. Mira, me dio un cepillo, yo y le lo regalo un compró de perfume. 500 justo. Y se pierde el sentido, porque si algo me gusta de la tradición navideña es todo lo que evoca, porque las tradiciones se van creando y se van modificando, como hemos visto a través de la historia, y llegan las treguas y llega el momento donde usted dice, tengo tanto tiempo que no hablo con fulano, déjame llamar y decirle cómo estás y qué sé yo, los juntes navideños, personas que usted no veía de hace mucho tiempo, que sí, los que Con los que estudian en vienen el familiares colegio. de fuera o de otras provincias y así. Y cada familia adopta su tradición en su hogar, y eso es muy bonito. Y es bueno que no se pierda el sentido, porque con el consumismo y el comercio internacional en su auge y las barreras comerciales que cada día hacen que, la falta de barreras comerciales que cada día hacen que entren mayores productos a nuestros hogares, nos vemos muy impuestos a comprar. De hecho, antes yo recuerdo que eran unos arbolitos como pequeñitos y se decoraban con unos, ¿cómo se llaman esas figuritas que caen de los pinos? Los copos de nieve. No, que son como unas maderitas que se utilizan para plantar los pinos también, que ahora no recuerdo cómo se llaman. No creo que lo haya visto. Sí, son los marroncitos que parece que las ardillas siempre parece como que tienen algo en la mano. Con las piñitas que se le Ajá, dice. las viñitas, Ajá. esa misma. Antes esas se pintaban y se ponían en los Eso tan árboles. lindo. Porque eso es parte de los árboles, pero ya eso ni lo pintan. Eso ya viene en una caja, tanto. Sí, una tradición de República Dominicana. Son los que están aquí en la Churchill, ¿cómo que se llaman? Que están decoran las casas con esos árboles de madera y esas estrellas y esos arbolitos rojos y verdes. En la puerta. Los charamicos. Ah, Mira, estos muchachos están muy jóvenes, padre amado. Pero la Churchill está llena de charamicos. Lo bueno de los charamicos es que de noviembre a diciembre te lo venden. Y en enero te lo ponen ahí, llévenselo por favor. para Navidad que Eso viene. es una tradición dominicana de unos arbolitos muy bonitos de madera y ciertos adornos de madera. Hay hasta ángeles y diferentes cosas que se Pero eso, utilizan ya para yo sé, es lo que lo ponen en la calle, Sí. en las aceras, y se Con- ven muchísimo. Pero tú sabes que esto yo casi no lo veo ya en las casas, la gente casi no lo usa. No, la ya. gente así mismo tradiciones se van perdiendo y se van adoptando otras, pero es lo bonito de las tradiciones y de la cultura y de la transculturización, que vamos viendo el impacto de unirnos a otras culturas y de la inmigración y de todo, cómo nosotros vamos adoptando nuevas culturas y cómo nuestra cultura también va variando. ¿Ustedes qué harán esta Navidad? Bueno, realmente uno mantiene, como hemos dicho, uno mantiene sus costumbres, la cena navideña con su familia. Bueno, en mi caso también, a mí también me emociona como arreglarme, uno ponerse bonito, el pintalabios rojo que a las mujeres no se nos puede quedar en Navidad. y también como la convivencia, en realidad. O sea, no solamente el 24 de la cena, sino previamente que uno a veces, vamos para la playa, vamos a Jarabacoa, como sitios así que uno tiene para festejar, ¿verdad? Y para tener sus actividades como familiares y como en son de la Navidad, como costumbres que uno tiene.
Y ya los regalos no tanto, ya eso era cuando estaba más chiquito. Ya no le dan casi nada. Bueno, son regalos diferentes en realidad, regalos diferentes, pero también recuerdo con mucha nostalgia abrir los regalos del 25 cuando uno era más niño, los juguetes y las cosas y cosas así. En tu caso, ¿qué venía al gimnasio? A dejar el gimnasio. A dejarlo. Un punto importante. En enero los gimnasios también es otra tradición, se llenan. Todo el mundo empieza a su reto fitness. Voy a comer a día duro. Claro, eso es parte de la tradición y es bonito también porque uno como que le da vida a unos platos que usualmente no están en la mesa. Hay que subir de peso en diciembre. Y en enero entonces fuerte para el gym, eso es parte de la tradición. Que trabajo duro. Y la famosa lista de año nuevo, ¿cómo es que se dice cuando uno quiere? Como tus metas. Las metas también que sean. Este año yo voy a ser rico. Las resoluciones de año nuevo. El otro año, este año yo voy a ser rico. El otro año, este año es. Lo importante de las resoluciones es tener un plan. Usted tiene un plan, por ejemplo, usted quiere ser un mejor internacionalista, póngase a estudiar un idioma en enero y planifique en qué tiempo lo puede terminar y cada día usted va a ir si pone una meta con un fin y con objetivos y algo lograble, medible, lo puede lograr. Entonces eso es importante también del año nuevo, que te da como un closure, como ya cerré déjame ver, a pasar balance, qué hice bien, qué puedo mejorar, y esa es la idea. Yo siempre digo lo siguiente: uno no puede esperar a que las cosas les lleguen solas, sino que uno tiene que trabajar por ellas. Por ejemplo, si tú este año te decidiste a estudiar relaciones internacionales, pero esperaste que te llegue una oferta o algo, si tú pretendías hacerlo de 1 a 6 meses y te tardaste los 6 meses esperando que te llegue una oferta, perdiste 6 meses. Claro. Ahora, si tú tienes 6 meses tratando de hacer ese sueño realidad, perdiste los mismos 6 meses, pero aprendiste algo diferente. Entonces, el tiempo es relativo. Lo importante es que tú lo sepas usar. Claro, y nada, yo decir que en este año nosotros pasamos balance y estamos tan contentos con la comunidad de Global Diplomática por el apoyo que nos han dado, Sí. porque ustedes están ahí escuchándonos, comentando, dando like, compartiendo. Están pendientes. Sí. Y ayudándonos cada día a ser mejor también con sus sugerencias. Y nosotros estamos muy felices porque esto también era más grande. un proyecto que lo teníamos aquí trabajándolo para ustedes y nos sentimos muy felices de ser parte también de su celebración, de que ustedes escuchen este Christmas Special donde vean nuestra percepción de cómo la cultura a nivel de la historia ha influido en nuestras celebraciones de Navidad, de esta época tan bonita, lo que puede significar para cada quien y el trasfondo detrás de eso y cómo usted decide adoptarlo a su propia tradición. Para mí la Navidad siempre va a ser papi, mi familia, compartiendo, Sí. y lo que yo ahora quiero transmitirle a mi hijo, hablarle sobre el nacimiento de Cristo y cada quien va a tener en su vida lo que decida celebrar en esta tradición tan Lo que bonita. le haga feliz. Y cómo, sí, claro, y cómo la globalización ha influido en que cada quien tenga su tradición y cómo el comercio mundial nos ha forzado a decorar, a tener estos ambientes navideños que al fin y al cabo nos alegran. Y como dice mi esposo, mientras más el pueblo necesite la fiesta, más temprano inicia la Navidad. Porque cuando hay un año malo, la Navidad empieza El 1 de noviembre. Antes de eso. En junio. Porque al fin y al cabo, esto como que lo alegra a uno, como que estas cositas. Porque tiene un vibe. Sí, yo pienso que los dominicanos esquipean el fall, como el otoño y todo eso. Navidad, de una vez, desde que Claro. empieza, desde que se cae un chin el sol un poquito más temprano, Mira, ya estamos llegando a desde Navidad. que los padres salen de esos escolares, que una vez hay que empezar a poner el arbolito. Pensar que lo vamos a regalar, sí. O sea que las tradiciones son muy lindas y las relaciones internacionales sin duda han jugado un papel muy importante en cómo esas tradiciones han ido calando y han ido evolucionando y han ido de pueblo en pueblo y cómo cada cosa, cada detalle de lo que hoy conocemos como Navidad ha sido en base a lo que
cada pueblo también aportó para estas fiestas. Así que feliz Navidad, felices fiestas, gracias Navidad. por vernos. Les deseamos Feliz Navidad. De y que se Global suscriban Diplomática. a nuestro canal de Global Diplomática y en nuestras redes @Global Diplomática. Sí, que Sigan venimos con aprendiendo. mucho contenido este año ahora que entra, mucho contenido chulo Y a y Isabela de Global Diplomática. Estamos aquí para ustedes y nosotros también vamos a celebrar esta Navidad. Bye. bye.